Muy bien, familia, lo primero que yo quiero decirle y que quiero que me ponga mucha atención, por favor, porque esto va a darle un sentido a todo el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy es para bendición de usted y no para condenación. El mensaje del día de hoy es para ayuda de usted y no para juicio para usted. Entonces, quiero que eso lo tenga bien en cuenta desde el principio. Tenemos un Dios que nos ama y cuando nos habla a través de su palabra, lo hace desde un corazón de amor y de compasión y de rescate, no desde un corazón de juicio y de condenación. Somos hijos de Dios. Pero quiero que repita después de mí: el mensaje del día de hoy es de bendición para mi vida, no es para condenarme. Amén. Amén. Entonces, estamos en la segunda semana de la serie Alerta. Y con el simple nombre Alerta, uno se da cuenta de cómo va la serie, ¿verdad? Y de que tenemos que estar poniendo atención y que tenemos que despertarnos y que tenemos que estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo, de lo que Dios espera que hagamos en estos tiempos, de la condición de nuestro corazón. Entonces, por eso se llama esta serie Alerta, porque tenemos que estar alerta y Dios nos llama a estar alerta. Entonces, desde la semana pasada que inició la serie, el pastor Alejandro estuvo enseñándonos ciertas cosas acerca de los tiempos que estamos viviendo y qué debemos de hacer, ¿verdad? En estos tiempos. Y le vuelvo a decir, este mensaje es para ayudarnos, pero es un mensaje de alerta. De alerta. Si hay alguien que está dormido, y no me refiero a dormido físicamente, ¿verdad? Sino dormido espiritualmente, uno tiene que sacudirse, porque debemos de estar alerta. Si hay alguien que está apagado espiritualmente, tiene que despertar, ¿verdad? De eso se trata esta serie, porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos proféticos, y necesitamos estar alerta. Entonces, quiero que me acompañe por favor a ver unas palabras que el Señor Jesús le dice a una de las iglesias del Apocalipsis. No sé si usted ha leído el libro de Apocalipsis, pero Jesús le habla a 7 iglesias en el Apocalipsis, en los primeros capítulos. Y Él habla de una manera muy seria, Él habla de una manera fuerte, no con condenación, sino para rescate. Y yo lo invito a que usted pueda investigar ahí el libro de Apocalipsis y pueda ver el mensaje a las 7 iglesias, porque es una iglesia. No está hablando Jesús al mundo, está hablando Jesús a una iglesia. Entonces es importante considerar el mensaje que Él da. Y ahorita vamos a ver el mensaje a una iglesia que se llama Sardis. Y esto viene en Apocalipsis capítulo 3. Y quiero que me acompañe por favor a Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 va a aparecer en las pantallas. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Es un mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis. Yo sé todo lo que haces, dice Jesús, y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Ahora, a lo mejor usted está pensando lo mismo que yo pensé cuando la primera vez que leí las 7 iglesias en el Apocalipsis, ¿verdad? Si es un mensaje dicho que Jesús expresó específicamente a una iglesia, en este caso Sardis, ¿qué tengo que ver yo? ¿Verdad? Uno pensaría eso, pues ¿qué tengo que ver yo si se lo dijo a Sardis, una iglesia que operaba hace 2000 años más o menos? Y sí tenemos que considerar este mensaje, porque a pesar de que fue escrito a una iglesia en específico, puede ser, y no puede ser, incluso es, que la iglesia del día de hoy tiene ciertas características de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, por eso hay que considerar las palabras de Jesús. Y Jesús está diciendo a la iglesia: sé todo lo que has hecho
y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y son palabras muy duras. Jesús está hablando de una muerte espiritual, no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Y yo sé que la mayoría de ustedes sabe, o si no es que todos, ¿cuál es la única razón que mantiene a una persona muerta espiritualmente? El pecado. Entonces Jesús le está diciendo, no al mundo, a la iglesia de Sardis, le está diciendo, crees que estás vivo, pero estás muerto por el pecado. En algún punto en la historia de la iglesia de Sardis, ellos olvidaron lo que era verdaderamente importante. Ellos no estuvieron alerta y entonces permitieron que entrara un engaño a su vida. Dese cuenta la clase de engaño que estamos viendo en este momento. No es un engaño pequeño, es un engaño enorme. Crees que estás vivo, pero estás muerto. Eso es un engaño enorme. Y yo cuando leo esto, yo digo, bueno, ¿y qué es lo que puede permitir que uno sea engañado de tal manera? ¿Cómo es posible que llegó un engaño tan grande? Es un engaño enorme. Sardis vive en un engaño. Tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Entonces, ¿cómo puedes llegar a estar así de engañado? ¿Cómo llegas a un punto en donde crees que estás vivo, en donde las personas a tu alrededor creen que estás vivo, pero Jesús, la única persona que realmente te conoce, Sardis, te dice, estás muerto? ¿Cómo llegas a ese nivel de engaño, verdad? Y hoy vamos a hablar mucho acerca del engaño. Familia, son tiempos muy peligrosos. Y son tiempos proféticos. Y yo no quiero hablar de los rumores de guerra y de los terremotos y de las pandemias y de las hambrunas, que todo eso refleja que estamos en tiempos proféticos y difíciles. No, yo quiero hablar de algo muchísimo más peligroso: el engaño. Y por eso el mensaje del día de hoy se llama Despierta del engaño. Despierta del engaño. Jesús habla palabras muy serias a Sardis. Y es una llamada de atención y de alerta para nosotros. Hey, a lo mejor estás viviendo en engaño. A lo mejor estás engañado. Y tú no fuiste hecho para estar engañado. Tú no fuiste rescatado por Jesucristo para vivir engañado. Tú no fuiste rescatado por Jesucristo para vivir esclavo del pecado. Tú fuiste rescatado por Jesús para vivir en libertad y para experimentar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo es que una iglesia se confundió tanto y fue tan engañada que dijo, yo sé que estoy vivo, pero Jesús dice, realmente estás muerto? ¿Cómo llegas a eso? Y el engaño es muy peligroso. Y el engaño definitivamente revela que estamos en tiempos muy complicados. Y entonces, estas son palabras de Jesucristo a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Es Jesús el que habla y que les dice, yo sé todo lo que has hecho y tú tienes la fama de estar vivo, pero realmente estás muerto. Es Jesús hablándole a la iglesia de Sardis. Pero en una ocasión Jesús le está platicando con sus discípulos. Esto viene en el capítulo 24 de Mateo. Y el capítulo 24 de Mateo es un capítulo profético. Habla acerca de las cosas que están por venir y las cosas que van a suceder en un futuro. Y Jesús es el que está diciendo eso. Jesús está diciendo esas profecías. Y entonces yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Mateo 24. Mateo 24, versículo del 3 al 4. Vamos a ver. Está platicando Jesús, ¿verdad? De cosas que van a suceder en el futuro. Y entonces el versículo 3 dice, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. Entonces Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo, hey, vienen tiempos peligrosos, va a suceder esto en el futuro. Y empieza a hablar de muchas cosas que van a suceder en el futuro. Y los discípulos le dicen, a ver Jesús, dinos cuándo va a suceder eso y cuál es la señal de tu regreso y del fin del mundo. Y Jesús no dice,
Cuidado con las guerras, sí lo menciona más adelante, ¿verdad? Pero no es lo primero que él dice. Aguas con la pandemia, aguas con los rumores de guerras, cuidado con... No, Jesucristo lo que dice, fíjese qué es. Jesús le dijo, no dejen que nadie los engañe. No dejen que nadie los engañe. Señor Jesús, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuál es la señal de tu regreso y del fin del mundo? Y Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Porque el engaño es muy peligroso. Y además de que el engaño es muy peligroso, en este aspecto espiritual es muy fácil ser engañados. Y tenemos el caso de Sardis, una iglesia que fue engañada. Jesús les dijo, están engañados, chaparritos. Creen que están vivos, pero están muertos. Y aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros, oigan, son tiempos difíciles, no dejen que nadie los engañe. Tienen que estar alerta. Diga conmigo, tengo que estar alerta. Más fuerte, tengo que estar alerta. Porque si no estoy alerta, me engañan. Si yo no estoy despierto, alerta, puedo ser engañado. Y si soy engañado, ¿cuál es el problema de vivir engañado? Y todos ustedes saben de qué se trata el engaño. Y a ver, o una pregunta, levánteme la mano, ¿a quién le gusta que lo engañen? Pues no, ¿verdad? Lamentablemente hay muchos cristianos que viven engañados, a pesar de que no nos gusta. Y el problema de ser engañado es que no te das cuenta de la verdad. Tú estás confundido y convencido de algo que es mentira. Sardis decía, estoy vivo, tengo fama de estar vivo. No solamente yo digo que estoy vivo, la gente a mi alrededor sabe que estoy vivo. Y Jesús le dijo, yo que te conozco, sé que no estás vivo, estás muerto. Entonces es bien peligroso el engaño. Y Jesús les dice, ¿verdad? Tengan cuidado que nada ni nadie los engañe. Solo en Mateo 24, capítulo 24 de Mateo, solo en el capítulo 24 de Mateo, Jesús advierte sobre el engaño 4 veces. Y recuerde que estamos viendo un capítulo profético de los últimos tiempos, ¿verdad? Y Jesús advierte 4 veces sobre el engaño. Entonces, Él le da más importancia al engaño. Él dice, sí va a haber guerras, sí va a haber cosas difíciles, sí va a haber hambruna, sí va a haber enfermedades, pandemias, etcétera. Pero el engaño es muy peligroso. Y tienen que tener cuidado de eso. Y entonces yo quiero saltarme al versículo 10, del 10 al 12. Fíjese lo que dice del 10 al 12. Muchos se apartarán de mí en ese tiempo por estar engañados. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Déjeme le digo algo, estas palabras no son dichas al mundo, es a la iglesia. Muchos se apartarán de mí, se levantarán muchos falsos profetas para engañar a la gente. El amor de muchos se va a enfriar porque muchos van a ser engañados por no estar alerta. Y por eso esta serie que estamos viendo es muy importante, familia, estar alerta. El tiempo nos dice que tenemos que estar alerta. No podemos relajarnos. Y Jesús habla estas palabras durísimas. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Jesús dice, alerta, que nadie los engañe. El pecado va a abundar en la iglesia, no en el mundo. En el mundo ahorita abunda de pecado. La iglesia va a abundar pecado. Y Sardis estaba engañada, muerta espiritualmente por el pecado. Y hay muchos cristianos el día de hoy que quizá vivan engañados, porque en algún punto de nuestro caminar con Jesucristo nos relajamos y permitimos cierta influencia en nuestra vida que nos hizo perder de vista lo que deberíamos de tener enfocado, a Jesús. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Pero entonces Jesús, después de decir que todo esto va a suceder, que mucha gente se va a alejar de Jesús, que se van a levantar muchos falsos profetas, maestros, que el pecado va a abundar y que el amor de muchos se va a enfriar, después dice en el versículo número 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo.
el que se mantenga firme hasta el fin. Y en el contexto que estamos leyendo esto, Jesús está diciendo: el que no se deje engañar y se mantiene firme, ese será salvo el día que Jesucristo venga por nosotros. Pero entonces hay mucha gente que va a tener que pasar un montón de cosas aquí por el engaño, porque permitimos engaño a nuestra vida, y es bien peligroso. En los últimos tiempos, en este tiempo, va a venir engaño por todos lados, incluso dentro de la iglesia, porque Jesús está hablando todo esto a la iglesia, familia. Y Jesús nos dice: tengan cuidado, no se dejen engañar y perseveren hasta el fin. No se dejen engañar. Entonces, ¿por qué advierte tanto Jesús acerca del engaño? Porque es muy peligroso. El engaño es un enemigo real, es un enemigo muy sigiloso, y hoy tiene a muchos cristianos engañados. La buena noticia, familia, porque yo le dije al principio de este mensaje que este es un mensaje ¿de qué? De bendición para usted. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de bendición para usted. La buena noticia de todo esto es que Jesús siempre nos habla desde un corazón compasivo. No nos habla desde un corazón de juicio. Él nos habla desde un corazón compasivo, y todas las declaraciones que hemos estado viendo hasta este momento de Jesús lo hace desde un corazón compasivo. Y usted puede seguir leyendo el capítulo 24 de Mateo, y puede seguir leyendo el Apocalipsis y los mensajes a las 7 iglesias, y se va a dar cuenta del corazón compasivo de Jesús. En ningún momento vemos a Jesús que dice: no, hombre, están muertos, ya se los llevó el tren, ni modo, no se pusieron las pilas, ya se los cargó el payaso, ahí se ven en el infierno. Jamás dice Jesús nada parecido. Jesús siempre habla de un corazón compasivo, desde un corazón compasivo. Les estoy diciendo esto porque los amo, y porque si están engañados van a sufrir, y necesito que despierten y que estén alerta. En los últimos tiempos va a haber mucho engaño por todos lados, pero si ustedes se mantienen firmes, van a ser salvos. Y lo hace siempre desde un corazón de compasión. Jesús no nos está señalando en este momento y no nos está enjuiciando en este momento. Nos está diciendo: alerta, porque quiero estar con ustedes y quiero que ustedes estén conmigo. Alerta. Y entonces Jesús es conocido por vencer a la muerte. Y se lo quiero repetir otra vez: Jesús es conocido por vencer a la muerte. Y el engaño mantiene muerta a la gente, como a Sardis. ¿Cómo es posible que, si Jesús venció a la muerte, venció al pecado, al diablo y a todos sus achichincles, cómo es posible que haya hijos de Dios atrapados por el engaño? Jesús venció a la muerte, y por eso el día de hoy hay libertad para nuestra vida. A pesar de que tú digas: híjole, se me hace que yo he estado, porque ahorita a lo mejor el mensaje te va a hacer darte cuenta que estás engañado. Y a lo mejor cuando tú dices: yo estoy engañado, o quizá vivo bajo las influencias del pecado, no puedo deshacerme de este vicio, etcétera. Jesús venció a la muerte y al pecado, y eso nos da libertad y nos da nuevas posibilidades para seguir adelante, mantenernos firmes, no ser engañados y ser salvos por lo que hizo Jesús. Y dice Jesús que el diablo está bajo mis pies y bajo tus pies. Entonces, ¿por qué estamos ahí tan engañados con las manos atadas? Si el diablo está bajo mis pies, Jesús lo hizo posible. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros lo hemos permitido. El diablo no tiene absolutamente nada de poder y autoridad sobre ninguno de nosotros, pero hay veces que nosotros permitimos que él venga con mentiras para engañarnos. Y hay gente engañada dentro de la iglesia, mucha gente engañada, y es importante el día de hoy estar alerta. Y entonces yo quiero que me acompañe. Vamos a seguir viendo las palabras de Jesús a la iglesia de Sardis, para que usted se dé cuenta que Jesús habla desde un corazón de compasión. Apocalipsis 3, capítulo 1, dijimos que decía: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y entonces el verso 2 dice: despierta. Diga conmigo: despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir.
Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Y luego fíjese lo que dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí. ¿Sí o no es un corazón compasivo el de Jesús? Jesús no está hablando, no está condenando a la iglesia, le está diciendo: despierta, despierta, estás dormido, estás muerto espiritualmente, despierta, retén lo que tienes, escucha lo que creíste al principio, manténlo, arrepiéntete y regresa a mí. Ese es el Jesús que usted y yo tenemos, y ese Jesús nos está hablando el día de hoy y nos está diciendo: alerta, familia. Y si hay pecado, que yo sé que hay pecado, y si quizás estamos engañados y quizás no podemos deshacernos de muchas cosas, Él nos está diciendo: regresa a mí. ¿Cuánto nos quiere Dios? Regresa a mí. Despierta y fortalece lo que te queda. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Sardis estaba engañada, y Jesús les está diciendo: ya no vivan en ese engaño. Despierten y ya no vivan en ese engaño. No vivan creyendo que están vivos y que están bien con Dios y que están haciendo las cosas correctas cuando nada de eso es verdad. Despierta y mantente alerta. Arrepiéntete y regresa a mí. Y entonces yo me hago una pregunta en este punto: ¿cómo entra el engaño a nuestra vida? Y quiero hablar de 3 puntos especialmente. ¿Cómo entra el engaño a nuestra vida? Y déjeme le digo, yo se lo puedo decir porque yo me he equivocado en esas 3 cosas, ¿verdad? En las 3 cosas que ahorita le voy a decir. Y seguramente usted también puede haberse equivocado en al menos una de esas cosas. Es bien fácil ser engañados y creer que estamos haciendo las cosas correctas, creer que nuestra relación con Dios está bien, creer que nuestra condición espiritual está bien. Y el único que nos conoce verdaderamente nos puede decir: estás engañado. ¿Cómo entra el engaño a nuestra vida? Porque yo quiero saber cómo entra el engaño a mi vida para saber qué puertas tengo que cerrar, ¿verdad? Y no vivir engañado. Entonces, número 1, ¿cómo entra el engaño a nuestra vida? Escuchando otras fuentes de verdad. Número 1, escuchando otras fuentes de verdad. Y yo, fíjese, le puse ahí en la pantalla, en la verdad le puse entre comillas, porque creemos que es verdad, pero no es verdad. Solo existe una verdad. Al menos eso creo yo, porque eso dice Jesús. Pero es bien fácil ir a otras fuentes de verdad, a consultar, a investigar. Esas fuentes de verdad pueden ser filosofías, pueden ser pensamientos, pueden ser libros, pueden ser artículos, pueden ser ideas, ¿verdad? Y usted no sabe, me faltan, se los dije en la mañana, me faltan los dedos de las manos y de los pies para contarle a toda la gente que yo conozco que fue engañada por este punto. Y ahorita están, pero engañadísimos por considerar otras cosas como verdad cuando no lo eran. Y entonces, escuchando otras fuentes de verdad, y yo quiero leerle lo que dice Primera de Timoteo 4:1. Si usted trae su Biblia, acompáñenme por favor a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y esto está por todos lados. Y ahora, yo le quiero explicar algo bien importante. A mí me gusta leer. Yo escucho podcast seguido, ¿verdad? Y escucho podcast de liderazgo y podcast así de otras cosas. Me gustan personajes, psicólogos que tienen buenos puntos de vista, y uno no puede aislarse del mundo. A mí me gusta leer mucho, y no solamente leo la Biblia, yo también leo otros libros. Ahorita estoy leyendo un libro de finanzas personales, por ejemplo, y no es un libro cristiano. Uno no se puede aislar del mundo. Lo que uno tiene que hacer con todas las informaciones que están a nuestro alrededor es medirlo con la palabra de Dios. Y eso yo lo he aprendido.
Y lo he aprendido y lo aplico siempre en mi vida. Si voy a estar escuchando algo que no es la Biblia, yo tengo que medirlo con la Biblia, lo que sea. Y entonces un amigo mío hace 2 semanas me dijo: oye, te recomiendo un libro de finanzas personales que está buenísimo, ¿verdad? Y yo le pregunté por el autor y le dije, bueno, ¿quién es el autor? Y resulta que el autor no tiene nada que ver con la Biblia ni es cristiano. Y yo dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Empecé a leerlo y estaba muy interesante, es muy buen libro, tiene buenos consejos. Pero empezaron a saltar cosas porque yo mido todo con la Biblia. Y yo dije, eso no está bien y eso no está bien y yo no lo voy a creer. Y así con cada fuente de información que tenemos. ¿Cuál es el problema con muchos cristianos? Que están escuchando tantas cosas allá afuera y que dicen, esto me conviene, incluso me conviene más que la palabra de Dios. Porque para muchos cristianos lo que dice que no es un libro cualquiera, esto es la palabra viva de nuestro Dios. Lo que muchos cristianos hacen al agarrar esta Biblia, dicen, pues es que lo que aquí dicen no me conviene en este momento. Voy a buscar otra cosa, o voy a hacerle caso más a otra información o a otra verdad. Y te engañas y te engañas y te engañas y llega un punto en donde no sabes cuándo llegaste a ese lugar por considerar otra información que no sea la Biblia. Le vuelvo a repetir, no significa vivir en una burbuja, no significa que solo voy a leer la Biblia y no voy a escuchar nada más, y eso es imposible. Lo que tenemos que hacer es medir todo la información con la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice este libro? ¿Qué dice este psicólogo? ¿Qué dice este? Lo mido con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios afirma de una manera congruente lo que están diciendo esos tipos de información, yo lo puedo considerar. Y si no, lo desecho. Porque la verdad es la palabra de Dios. Diga conmigo, la verdad es la palabra de Dios. Y hay que creerlo, familia. Hay que creerlo. Ahorita le voy a contar un ejemplo que me da mucha tristeza y es un ejemplo del punto número 2, ¿verdad? Pero el punto número 1 es escuchar otras fuentes de verdad. Y eso me engaña. Conozco mucha gente que ha sido engañado por eso. No se deje engañar. Usted tiene a la mano la verdad. Y la palabra de Dios, que es la verdad, nos habla en todas las áreas de nuestra vida. En las finanzas, en las relaciones, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en la crianza de hijos. De todo nos habla su verdad. Entonces no se deje engañar. Número 2, creer las mentiras del diablo. Y esto es un punto muy importante, familia. ¿Usted cómo cree que va a mentir el diablo? ¿Usted cree que va a mentir el diablo con cosas feas y con cosas peligrosas? ¿O usted cree que va a mentir el diablo con cosas apetecibles y con cosas que parecen buenas? Él es astuto y él ha usado la misma arma desde que inició el ser humano. Desde Adán y Eva ha utilizado la misma arma hasta el día de hoy, porque es el arma más efectiva que él tiene: engañar a la gente con mentiras. Y lo hace con cosas bonitas, buenas. Definitivamente no se va a presentar Satanás con un hijo de Dios a decirle: vengo a hacerte daño. Se presenta con cosas que parecen buenas. Y es fácil entonces creer las mentiras del diablo. Segunda de Tesalonicenses 2 del 9 al 10 dice: este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás. Póngale atención a ese verso, por favor. Cuando está hablando de ese hombre, está hablando del anticristo. Este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás. ¿Con qué? Con poder, señales y milagros falsos. Dese cuenta cómo miente el diablo. Poder, señales y milagros falsos. El anticristo. Primera de Juan capítulo 4, está diciendo Juan ahí en su carta: el anticristo está presente el día de hoy. Y eso lo escribió Juan hace casi 2000 años. Y Juan dijo: el anticristo está presente ya, está aquí. Y ha estado aquí durante mucho tiempo. No es una persona física, es un espíritu el que está hablando Juan.
Y ese espíritu, ¿cómo influencia a la gente? ¿Cómo miente? Con poder, con señales y con milagros falsos. Entonces dése cuenta, familia, cómo los cristianos pueden ser tan engañados por tomar otras fuentes que parecen verdad pero no lo son, y creer las mentiras del diablo. Y las mentiras del diablo parecen bonitas: poder, señales y milagros. Pero sigue diciendo el verso 10: y se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. ¿Y cómo es posible que fueron tan engañados? Porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que puede salvar. Por eso. Entonces, familia, esto es bien importante y yo quiero dejarlo bien claro. ¿Sabe por qué me gusta esta iglesia? Me gusta por muchas cosas. La principal razón por la que me gusta esta iglesia en la que estamos usted y yo es porque aquí consideramos la verdad. ¿Sabe? Jesús hacía milagros y eran milagros impresionantes, y era para sanar a la gente y era para que la gente se diera cuenta de una nueva temporada. Pero el día de hoy los señales, los milagros y el poder no dan señal. Lo que da señal es el amor a la palabra de Dios. Porque el Satanás usa milagros, poder y señales. Entonces, ¿qué me dice a mí qué está bien y qué está mal? Esto es lo que me lo dice. ¿Sabe? A lo mejor ustedes tienen más años que yo, seguramente hay muchos cristianos aquí de más edad que yo, pero los que ya tienen mucho tiempo estarán de acuerdo conmigo que hay gente que hace milagros, hace señales y su vida es un desastre. ¿Cómo es posible que una persona que no considera esto y que muchas veces ni siquiera lee esto pueda hacer una señal, un milagro? Porque una señal y un milagro no te están dando señal de que son personas aprobadas por Dios. Lo único que te da señal de que una persona es aprobada por Dios es evidencia de seguir, amar y considerar su verdad. Entonces, por eso me gusta esta iglesia, porque aquí puede haber milagros. Ya ha habido milagros, y los milagros que decimos, qué padre, pero hasta ahí. Muéstrame el carácter. ¿Qué tanto le crees a Dios? ¿Qué tanto obedeces a Dios? ¿Qué tanto has vivido lo que Dios te dice en su palabra? Satanás viene y echa mentiras, y yo escucho en el radio ustedes pueden escuchar que gente anda sanando gente, ¿verdad? Y que dices, eso no es de verdad. Eso no es de verdad. Es bien importante que usted considere este punto que estoy diciendo: el número 1, el número 2 y el número 3, pero este también, ¿verdad? El diablo es astuto y el diablo engaña fácilmente. ¿Cómo podemos identificar que una iglesia está caminando bajo la dirección de Dios? Porque aman su palabra y porque se comprometen con su palabra. Y a mí esto es lo que me convence. Cuando yo veo los frutos de la palabra de Dios en una persona. No cuando veo una señal o un milagro. Cuando veo los frutos de la palabra en una persona. Entonces considere eso, por favor. Número 1, escuchar otras fuentes que quizá puedan parecer verdad que no lo son. Número 2, creer mentiras del diablo. Y no solamente eso, el diablo miente de muchas maneras, familia. Es astuto él. Y nosotros por eso necesitamos estar alerta. Hay mucha gente que cree que los cristianos somos bien aburridos porque seguimos las reglas de un libro antiguo. Y yo digo, no saben ni de qué están hablando, ¿verdad? Que no podemos tomar y que no podemos fumar y que no podemos hacer un chorro de cosas. Y yo digo, yo sigo o trato de seguir este libro lo más que puedo. Y el día de hoy soy el hombre más feliz del mundo. De verdad. Y yo sé que hay gente así en este lugar que dice, yo no necesito vivir bajo el pecado para ser feliz. Soy el hombre más feliz del mundo y sigo a medida de lo posible lo que Dios me dice en su palabra. Porque me equivoco, ¿verdad? No soy perfecto. Entonces no se dejen engañar, familia. No se dejen engañar. Hoy es un día de alerta. Número 3, ignorar el pecado. Híjole, y este es un punto muy importante. Si se da cuenta, los tres tienen mucha relación, ¿verdad?
Ignorar el pecado. Generalmente cuando pensamos en el pecado, nosotros hacemos como una categoría, ¿verdad? Y decimos, ¿qué es pecado? Pues pecado es drogadicción, fornicación, adulterio, alcoholismo, matar a las personas, robar. Y hacemos esa categoría y decimos, yo no hago nada de eso, yo no peco. ¿Verdad? Y decimos que no estamos pecando y nos sentimos bien con nosotros mismos y decimos vamos por buen camino, pero la verdad del asunto es que el pecado tiene un significado muchísimo más amplio. Y dice, fíjese lo que dice, Primera de Juan 3:4, el pecado consiste en desobedecer a Dios. Pecado no es matar a alguien, obviamente es pecado, pero no solamente es eso, matar a alguien, serle fiel a mi esposa, que eso es pecado, pero no solamente es eso, pecado es desobedecer a Dios. Y ahí es donde muchos somos engañados, porque uno dice, pues no estoy haciendo nada malo, cuando Jesús te dijo, no me gusta que hagas eso, no me gusta que pienses de esa manera, no me gusta que tengas esa actitud, tienes que cambiar. Y uno dice, pero pues es que no estoy haciendo daño a nadie. Y no nos damos cuenta que estamos pecando. Hay una historia muy, muy interesante en el Evangelio de Lucas, donde Jesús está hablando una parábola y Jesús dice, el reino de los cielos, y ya ve cómo él hablaba en sus parábolas, ¿verdad? Y dice, es como una fiesta en donde el señor de la casa invita a mucha gente para que vengan a su fiesta. Y está hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? Y le dice a la gente, oigan, los invito a mi fiesta a celebrar porque va a estar bien padre. Y dice que 3 personas pusieron excusas. La primera persona dijo, me voy a casar, no puedo ir. La segunda persona dijo, tengo el negocio que atender. Y la otra persona dijo, acabo de comprar una finca de bueyes, ¿verdad? Y tengo que atenderlos. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles de esas 3 cosas son pecado? De verdad. Pues ni una es pecado. Si no, todos los casados aquí ya estaríamos metidos en broncas. Casarse no es pecado, tener un negocio no es pecado, comprar una finca de bueyes no es pecado. Lo que fue pecado fue no hacerle caso a Dios. Entonces, aquí no me dice que casarme es pecado, pero si Dios me dice que me case o que no me case con esa persona y yo me caso, sí es pecado. Sí me entiendo, ¿verdad? Sí me di a entender. El pecado consiste en desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué nos ha dicho Dios a nosotros? Y que el día de hoy hemos como relajado esa parte y hemos dicho, no, esto no me lo toques, Dios. ¿Verdad? Y cuando nosotros ignoramos el pecado, somos engañados. Y al día de hoy hay gente que empezó a ignorar poquito pecado y empezó a ignorar un poquito más de pecado, y eso los llevó a ignorar más pecado, más, hasta que se hizo una bola gigantesca de pecado por el engaño, porque tú dentro de tu mente dices, no estoy haciendo las cosas mal. Eso hace el pecado, no estoy haciendo las cosas mal. Pero Dios, ¿qué le dijo a Sardis? Crees que estás vivo, pero en realidad estás muerto, estás engañado. Entonces son 3 puntos importantes que introducen el engaño a nuestra vida. Número 1, no saber medir la otra información con la palabra de Dios. Número 2, escuchar y creer las mentiras del diablo. Y número 3, ignorar el pecado, y eso nos mete en el engaño. Y cuando estamos engañados no sabemos ni por dónde estamos ni dónde estamos parados. Lo único que sabemos es que estamos bien, pero no estamos bien. Y entonces estos son tiempos peligrosos, familia. Jesús dijo, va a haber mucho engaño en los últimos tiempos. El anticristo está operando desde hace mucho tiempo y está engañando con mentiras y con cosas que parecen buenas y con cosas que parecen impresionantes. Nosotros, los hijos de Dios, hemos ignorado la realidad del pecado y muchos el día de hoy están engañados. Y Jesús, al igual que Sardis, nos dice el día de hoy, despierta. Despierta. Regresa a mí. Arrepiéntete y regresa a mí. No tienes por qué vivir engañado. Si Jesús ya compró nuestra libertad, ¿por qué vivimos engañados? Y entonces la pregunta más importante de todo este mensaje es la siguiente:
¿Cómo elimino el engaño de mi vida? ¿Cómo eliminamos el engaño? Ya sé cómo viene el engaño, ¿verdad? Ya sé que es fácil ser engañado. Quizá a este punto usted dice, chihuas, estoy siendo engañado. Y qué bueno. Recuerde que este mensaje al principio yo le dije no es un mensaje de condenación, es un mensaje de bendición. Qué bueno que podemos analizar nuestra vida y darnos cuenta de cosas que debemos de cambiar. Y quizá ese es el momento en donde uno dice, chihuas, no había considerado eso. Iba a decir el domingo pasado me dijo el pastor, ¿cuál es tu palabra dominguera? Y yo dije, híjole, ¿cuál es mi palabra dominguera? Pues yo no sé. Y me dijo, chetos. Y yo no me había dado cuenta que yo digo mucho esa palabra, ¿verdad? Entonces, chetos, ni siquiera me doy cuenta que estoy engañado. Pero más importante aún, ¿cómo elimino el engaño de mi vida? ¿Cómo yo levanto una barrera en mi vida que me protege de ser engañado y que me mantiene firme hasta el final? Y que Jesús dijo, los que se mantengan firmes, esos serán salvos. ¿Cómo le hago? Me interesa eso, a todos nosotros nos interesa. ¿Cómo le hago? Y entonces yo le quiero decir cómo le vamos a hacer. Y hay muchos versos en la Biblia, hay muchísimos versos en la Biblia que nos dan la respuesta, ¿verdad? La señal de cómo protegernos y cómo vivir, no en el engaño, sino en la verdad. Hay un montón de versículos en la Biblia, ¿verdad? Pero yo le quiero hablar de uno en específico y le quiero decir cuándo yo recibí esto, ¿verdad? En la Biblia. Y yo estaba en un momento difícil, ¿verdad? Yo tengo temporadas en las que me pongo medio nostálgico. Y no son muchas temporadas, usted no crea, son una vez cada 4 años más o menos. Entonces yo estaba nostálgico y yo decía, híjole, ¿cómo sería mi vida ahorita si mi papá estuviera conmigo? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería yo, Poncho, hoy si hoy mi padre estuviera conmigo? Porque mi papá se murió hace mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces yo estaba ahí medio nostálgico, pero siempre que me pongo nostálgico y recuerdo a mi papá y me pongo a pensar cómo sería mi vida, siempre convierto esos pensamientos en una oración. Y yo digo, si tengo un padre, y es un Padre celestial, y mi Padre celestial está aquí conmigo. Entonces esa ocasión yo estaba en el baño, a punto de meterme a bañar, como ando contando intimidades, ¿verdad, Chihuahua? Pero yo utilizo el tiempo de bañarme para orar también. Entonces estaba a punto de bañarme y yo dije, pues Dios está conmigo y Él es mi Padre. Entonces, si tú eres mi Padre, ¿qué tienes para decirme hoy? ¿Qué tienes para decirme hoy? Y ahí estaba yo todo nostálgico pensando, ¿verdad? Entonces ya termino de bañarme y todo eso. Y generalmente, no quiero decir que todos los días, pero lo intento. Generalmente yo cada día leo un proverbio, además de otras cosas de la Biblia, pero un proverbio a fuerza. Proverbios tiene 31 capítulos. Los días en el mes generalmente son de 31. Entonces yo puedo leer un capítulo al día y me aviento proverbios una vez al mes. Y así siempre, tengo mucho tiempo haciendo eso. Y en esa ocasión tocaba Proverbios 4, capítulo 4. Eso significa que era el 4º día del mes, ¿verdad? Y entonces agarro mi Biblia y abro Proverbios 4. Y yo ya había leído muchas veces Proverbios 4, muchas. Pero esta información que encontré en Proverbios 4 me cambió la vida. Y esta es la clave para nosotros poder salir del engaño. Es la clave para salir del engaño. Es la clave para protegernos, para levantar una muralla alrededor de nosotros y vivir en la verdad y mantenernos firmes. Y no solamente afirmar que estamos vivos, sino que Jesús diga, realmente estás vivo. Esto es Proverbios capítulo 4, verso 4. Fíjese lo que dice. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Y entonces ahí esto significó mucho para mí, porque yo le acababa de decir a Dios, ¿qué tienes tú para decirme hoy, papá? Y Dios dice en versículo 4, mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Dice el 5, adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas.
No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Y luego me voy a saltar al verso número 10. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Y el número 13 dice: aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. ¿Qué tanto consideramos la palabra de Dios? Porque según lo que nuestro Padre nos acaba de decir ahorita en Proverbios 4, esto me da la vida. Y esto me mantiene fuera del engaño. Esto. Y hay gente que lo menosprecia, no lo considera, no lo ve valioso, tan así que nunca lo agarran. Y tu Padre Celestial el día de hoy te está diciendo: alerta, porque el engaño es fácil de caer en el engaño. Y lo único que te va a mantener a salvo, lo único, no hay dos cosas, no hay tres cosas. Lo único que te va a mantener a salvo es la palabra de Dios. ¿Qué tanto estamos considerando la palabra? Esto es vida, familia. Esto es vida. ¿Y sabe qué fue el problema con Sardis? Se olvidaron de esto. Y Sardis hacía muchas cosas y creían que estaban haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y vamos a predicar y vamos a no sé qué. Y Jesús les dijo: ustedes creen que están vivos, pero están muertos. ¿En qué momento dejaron que el engaño entrara a su vida? En el momento en que dejaron de considerar la verdad. Entonces yo quiero, por favor, familia, de verdad me encantaría que este sea, yo le dije que este mensaje era un mensaje de bendición, ¿verdad? Y para nada es un mensaje de condenación, y para nada es un mensaje de regaño, ni de juicio, ni de señalar. Esto es un mensaje de alerta, en donde nuestro Padre Celestial nos está diciendo como a Sardis: despierta, despierta, arrepiéntete y vuelve a mí. Necesitamos considerar la palabra de Dios. Yo espero de verdad que cada uno de nosotros no podamos estar a gusto en el día sin haber pasado tiempo con nuestro Dios, sin haber escuchado, y déjeme le digo, escuchado aquí a nuestro Dios. Esto nos da la vida. Dice: aférrate. Quiero que lea junto conmigo: aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Entonces, esto no es un libro antiguo, esto no es un libro que no se aplica al día de hoy. Esto es la clave de la vida. Y si usted el día de hoy quiere librarse del engaño, si usted quiere prevenir el engaño, que ya vimos que es bien fácil caer en él, usted tiene que empezar a amar y apasionarse por la palabra. Yo les dije hace un momento: ¿sabe por qué me gusta mucho esta iglesia? Una de las razones principales es porque amamos la palabra, nos apasionamos por la palabra, nos impresionamos por la palabra. Y por eso me gusta. ¿Cómo puedo saber yo si una iglesia está bien delante de Dios? ¿Cómo puedo saber yo si yo como hijo de Dios estoy bien? ¿Qué tanto estoy apasionado y considerando la palabra de mi Dios, de mi Padre Celestial? Entonces, el engaño viene por considerar otras fuentes de verdad, por creer las mentiras del diablo y por ignorar el significado del pecado. Y lo que nos libra del engaño es la palabra de Dios. Amén. Y entonces yo le quiero volver a leer lo que Jesús le dijo a Sardis. Dice: despierta,
Fortalece lo poco que te queda. Veo que tus acciones no cumplen muy bien los requisitos de Dios, pero vuelve a lo que escuchaste y lo que creíste al principio. Reténlo con firmeza, aférrate, arrepiéntete y regresa a mí. Entonces hoy es un día, familia, en la que vamos a hacer algo especial. Yo no sé cómo está su condición espiritual. Usted tampoco sabe cómo está la mía, ¿verdad? Pero hay algo que todos vamos a hacer el día de hoy. Y el día de hoy nos vamos a arrepentir. Y el día de hoy Jesús nos dice: regresa a mí. Y yo sé, el Espíritu de Jesús está en este lugar. Y el Espíritu de Jesús el día de hoy está con los brazos abiertos. Él no nos está condenando, a ninguno de nosotros. Quizá usted dice: no, hombre, estoy tan envuelto en pecado. Jesús no lo está condenando. Jesús le está diciendo: vuelve a mí. Quizá usted el día de hoy está diciendo: oye, estoy bien engañado porque X o Y. Jesús no lo condena. Jesús le está diciendo: vuelve a mí. ¿A poco no tenemos un Dios misericordioso, compasivo, que nos ama? ¿Cómo no vamos a vivir para Él? Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Alerta, dice Jesús. Alerta, despierta, despierta. Si Jesús viviera en el 2023 diría: agarra la onda, ¿verdad? Despierta. El día de hoy vamos a arrepentirnos de todo corazón. Y yo le voy a pedir algo. Usted ni piense en la persona que tiene a un lado, ni en la que tiene atrás, ni adelante. Dios está en este lugar y Él es el importante. Y hoy nos está diciendo Dios: arrepiéntete y vuelve a mí. No importa si nuestra condición espiritual está muy bien o si está media o si está baja. El día de hoy nos venimos a arrepentir delante de nuestro Dios. Y yo le pido al Espíritu Santo que en cada uno de nosotros, porque todos nosotros, esta iglesia, somos una familia, somos un cuerpo, que cada uno de nosotros tengamos hambre de Él. Juntos como familia tengamos hambre de Él. Que nos impresione Él. Que nos acuda Él. Entonces, si usted quiere quedarse en su lugar, si se quiere hincar, si quiere... Es más, si usted quiere repetir la oración que yo voy a hacer, o si usted no quiere repetir la oración que yo voy a hacer y usted quiere orar con sus propias palabras, usted, como usted quiera. Este momento es entre Dios y cada uno de nosotros. Y hoy Jesús nos está diciendo: estoy aquí, regresa a mí. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque en tu palabra encontramos la dirección para nuestra vida. Encontramos esperanza. Tu palabra es una brújula, Señor, que nos dice qué camino debemos de seguir. Gracias por tu palabra, Señor. Y el día de hoy juntos como iglesia, Padre, te pedimos perdón, porque sé que muchas veces no consideramos tu palabra. Sé que muchas veces la menospreciamos. Sé que muchas veces no la consideramos. Y el día de hoy queremos valorar tu palabra, Señor. Gracias porque como un Padre amoroso nos dices que en tu palabra está la clave de la vida. Y el día de hoy, Señor, queremos hacer un compromiso nuevo con tu palabra. Queremos amar tu palabra. Queremos honrar tu palabra. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Padre, cuando hacemos lo que nos conviene, ignoramos tus instrucciones.
Perdónanos, Señor, cuando nos sentimos débiles y caemos en pecado. Perdónanos el día de hoy, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por hacerte a un lado. Te pedimos perdón por ser independientes, Señor. Te pedimos perdón porque no acudimos a ti. Pero en ti hay libertad. Jesús, en ti hay libertad. Y el día de hoy hay libertad en esta casa, en el nombre de Jesús. El día de hoy hay libertad en esta casa, en el nombre de Jesús. Libertad de pecado, libertad de cualquier tipo de engaño, libertad de las mentiras del diablo, libertad de pensamientos equivocados. El día de hoy hay libertad. El día de hoy declaramos libertad en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Y el día de hoy declaramos vida en nosotros. Hay vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo engaño en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos perdón si hemos considerado otras fuentes de información. Te pedimos perdón si hemos creído mentiras del diablo. Te pedimos perdón si hemos ignorado la gravedad del pecado. El día de hoy, Señor, nos arrepentimos y volvemos a ti. Gracias porque eres un Dios de misericordia, porque eres un Dios que nos ama, porque eres un Dios que no nos juzga, sino que nos anima a seguir adelante. Y el día de hoy, Padre, queremos decirte que te amamos. Ayúdanos a valorar tu palabra. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que cada persona en esta iglesia tenga un hambre por tu palabra. Que cada persona de esta iglesia, Señor, sea tu Espíritu Santo dándoles discernimiento, entendimiento para saber lo que tú dices en tu palabra. En el nombre de Jesús, esta iglesia, Señor, será conocida porque amamos tu palabra y nada nos moverá. Nos mantendremos firmes, retendremos lo que tenemos el día de hoy, que es tu palabra, y seremos salvos en el nombre de Jesús. Salvos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Él nos ama, familia. Tremendamente nos ama. Y no nos está diciendo, no nos está señalando, no nos está juzgando. Él dice: regresa a mí. Y yo le voy a pedir un favor, que este sea un mensaje que no se quede para el domingo, ¿verdad? Que ay, qué bonito, que no sé qué. Vívalo todos los días. Vaya a la palabra todos los días. Tenga un encuentro con Dios todos los días. Y le dice a su Padre Celestial el día de hoy: voy a volvérselo a leer. Bueno, ahí está en la pantalla, mira. Aférrate a mis instrucciones. No las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Y hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Vamos a mantener esa vida honrando su palabra. Amén. Familia, Dios los bendiga mucho. Yo los bendigo a ustedes mucho. ¿Y sabe de qué manera los bendigo? Espíritu Santo, moléstalos todos los días hasta que pasen tiempo en tu palabra. Amén. Dios los bendiga, familia.